voy a presentarles la guía de práctica clínica sobre infección del tracto urinario en población pediátrica. Vamos a empezar por una introducción, luego veremos qué puntos son los que se han actualizado en esta guía, cuáles son las recomendaciones que hacen, los algoritmos que vienen recogidos y acabaremos con las conclusiones. ¿Qué es la infección urinaria? La infección de orina es la presencia, el crecimiento de gérmenes en el tracto urinario, habitualmente estéril. Normalmente, como todo en la ITU, no hay consenso para nada. Entonces, en esta guía se recogen ensayos clínicos que consideran positivos urocultivos por encima de 50.000 unidades formadoras de colonia por mililitro y otros por encima de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en cultivos recogidos a chorro medio. Y se considera positivo por encima de 10.000 unidades formadoras de colonia en caso de urocultivos recogidos por sondaje. Pero en cualquier caso, cualquier recuento de bacterias no significa infección urinaria. Si tenemos 20.000 unidades formadoras de colonia en un chorro medio, eso no es en principio un recuento significativo. Y además, lo más importante es que tiene que ir asociado a sintomatología clínica compatible. Ambos, eso lo sabemos aquí bien, que lo estamos haciendo muy bien, tienen que ser las dos cosas y coexistiendo en el mismo momento. Es decir, que no tiene sentido recoger urocultivos de control, porque si el niño ya no tiene síntomas, ¿para qué vamos a mirar la orina? En todo caso, si crecen gérmenes será una bacteriuria asintomática. Y al contrario, si el niño tiene todos los síntomas del mundo, pero recogemos el urocultivo y nos sale negativo, tendremos que darle una vuelta al diagnóstico porque en principio no tenemos una infección de orina confirmada. Hay algunos factores de riesgo que nos predisponen a tener infecciones de orina. Por supuesto, si tenemos malformaciones del tracto urinario, obstrucciones, litiasis, pero también otros factores de riesgo que manejamos más en el día a día de la consulta. Por ejemplo, el hábito retentor. Esta es la típica niña que a partir de los 3 o 5 años empieza a tener infecciones de orina, que no ha tenido infecciones en su vida, pero empieza la continencia, le quitamos el pañal o empieza el cole, se aguanta el pis y empieza a tener infecciones. Si tenemos un tracto urinario perfecto, pero aguantamos 8 horas sin hacer pis, probablemente acabaremos teniendo infecciones urinarias. De la misma manera, el hábito retentor de caca, el estreñimiento. O sea, si estamos estreñidos, tenemos ahí un poco de bacterias bien acumulado al lado de la uretra. Con lo cual, esos dos factores sí debemos indagarlos en la consulta e intentar corregirlos para evitar recidivas en infecciones futuras. Y luego la fimosis. Si tenemos un niño que ya ha tenido una ITU y tiene fimosis, debemos tratarla. La infección de orina es una infección frecuente, ocurre hasta en un 7% de los niños menores de 6 años. Además, las pielonefritis pueden dejar cicatrices, pueden dejar daño renal. Y encima puede ser que debajo de una infección urinaria tengamos una malformación importante que nos la estamos comiendo, con lo cual nos preocupa, es algo importante y encima hay una falta de consenso. El resumen es que nos explota la cabeza, o sea, aquí no sabemos qué hacer. Pues para eso surgió en 2011 la primera guía de práctica clínica sobre infección del tracto urinario, que era un documento metodológicamente muy bien hecho, que revisaba la evidencia e intentaba aunar los conceptos. Y ahora, en 2024, ha surgido la actualización. No se actualizan todos los puntos, se actualizan solo 45, o sea, 15 de los 45, que se han elegido porque haciendo una revisión previa son los que más novedades científicas han surgido. Esta guía es multidisciplinar, es decir, participan en ella las principales sociedades implicadas. La de pediatría de atención primaria, la sociedad de urgencias pediátricas, la de infecciosas pediátricas, enfermería pediátrica, radiología, cirugía pediátrica, y de todas estas sociedades hay al menos un representante, o en el comité elaborador, como nuestra doctora Blanca Valenciano, nefróloga recientemente jubilada de Las Palmas, o en el comité, en los revisores externos. Es una guía dirigida a todos los menores de 18 años. Incluye la población que se sonda, no incluye inmunosuprimidos ni infecciones producidas por virus o hongos, solo va dirigida a las bacterias. Y vamos con qué puntos se han actualizado. Se pregunta acerca de qué hallazgos clínicos deben hacernos pensar en una ITU, cuál es la prueba que debemos recoger para diagnosticar la infección de orina, tanto el método como qué test debemos hacer y si hay alguno que nos ayude a localizarla, cuál es la prueba de imagen más efectiva para detectar malformaciones, el tratamiento que debemos poner de forma empírica, tanto el momento como la vía de administración como el tipo de antibiótico y la profilaxis antibiótica tanto en niños con malformaciones como sin ellas, malformaciones del tracto urinario o en población sometida a sondaje. Con lo cual vamos directas a cuáles son las recomendaciones que hacen aquí. En cuanto a la clínica, en los no continentes o menores de 24 meses, la clínica fundamental es la fiebre sin foco.
sobre todo si esta es elevada y prolongada. O sea, una fiebre sin foco de más de 39, de más de 48 horas, lo sabemos todos, tenemos que buscar la orina, sí o sí, tienen todos los protocolos de fiebre sin foco. La cuestión es que te dice que el resto de los síntomas más inespecíficos en pediatría deberíamos intentar descartar otras causas más frecuentes antes de buscar la orina. Es decir, que si tenemos un niño regurgitador y con fallo de medro, no ponemos el omeprazol o el hidrolizado a la vez que le ponemos la bolsa de orina, sino que en principio intentamos resolver la causa más frecuente y si persiste, pues ya buscaríamos la infección urinaria. Aprovecho para decirles que he puesto los redondelitos estos verdes con las evidencias que dice la guía y los cuadritos amarillos son en general porque son o bien indicaciones recogidas de otra guía o que vienen en los ensayos clínicos de esta misma, pero no dentro de las recomendaciones. En los mayores de 24 meses que contienen la orina son los síntomas que sabemos todos. Síntomas miccionales, pues disuria, polaquiuria, tenesmo, incontinencia en un niño que antes contenía. Y, ojo, el dolor abdominal o lumbar con fiebre. No es el primer abdomen agudo que parece una apendicitis y acaba siendo una pielonefritis. El mal olor, como dato aislado, no modifica la probabilidad de tener una ITU. O sea, tener mal olor, orina turbia, orina poco, no son síntomas de infección urinaria. ¿Vale? Aislados, como datos aislados, que tiene fiebre y mal olor en la orina, vale, pero por sí solo, no. Aún así, he identificado bien el síntoma. Me parece que el niño puede tener una infección urinaria. La probabilidad de que acierte es solo de un 30%. O sea, los síntomas tienen una baja capacidad discriminativa. El 70% de las veces me voy a equivocar. Necesito una determinación analítica. ¿Cómo recojo la muestra para esa analítica? Pues en los niños continentes a chorro medio. Y en los niños no continentes depende. Si tengo una situación urgente, tengo que poner antibiótico porque el niño está malo, lo tengo que hacer ya. La muestra debe ser limpia directamente. Me vale al acecho, me vale por micción, me vale un cateterismo vesical o me vale la punción suprapúbica. Esta última guiada por ecografía. Que no es urgente, el niño está más o menos bien, puedo demorarme un poquito en esperar. Te dice que lo ideal sigue siendo el acecho. Si no, bueno, tenemos la posibilidad de poner o bolsa perineal o compresa estéril, que en nuestro medio suele ser la bolsa. Pero la bolsa, ojo, sin recambio ya, que no está indicado estarla recambiando a 30 o 45 minutos, pero si la tira nos sale patológica aquí, tenemos que coger una muestra limpia. No nos quedamos con la bolsa para confirmar nada ni para determinar nuestra actitud, ¿vale? Tendremos que recoger otra muestra. E insisto en que la guía prioriza la recogida al acecho en todos los niños no continentes, no solo en los pequeños. En los pequeños te dice que se hace con la técnica de estimulación suprapúbica, es decir, en los menores de 6 meses y más eficaz en los menores de 3, se prueba esta técnica que consiste en darle unos golpecitos en la región suprapúbica, un masajito en la zona lumbar, alternando más o menos cada minutillo estos ciclos y de 3 a 5 minutos más o menos lo que suele tardar el niño en hacer pis. Metemos el botito cuando está haciendo pis y cogemos la micción a chorro medio. Lo ideal es darle una toma primero. Si acaba de hacer pis en el pañal, no nos va a servir la técnica, ¿vale? Lo ideal es que primero lo hidratemos bien y después lo hagamos. Pero si tiene más de 6 meses, te sigue diciendo que lo ideal es al acecho, o sea que le mojas los pies, te buscas la vida, pero lo ideal sería esto en teoría, ¿vale? Pero se podría usar la bolsa. Luego, esa muestra de orina debemos analizarla, que te da como opciones un examen microscópico, si estuviéramos en el hospital, o lo que tenemos nosotros, que es la tira reactiva de orina. Si la tira de orina tiene nitritos o más de dos o más cruces de leucocitos, entonces parece confirmar nuestra sospecha. Deberemos primero mandar a urocultivo, después iniciar tratamiento. Primero urocultivo, lo repetiré unas cuantas veces. Y luego ya, si la tira resulta que tiene una cruz o menos de leucocitos y no tiene nitritos, en principio ni tenemos que mandar a urocultivo ni tenemos que recoger tratamiento. Lo que tenemos que hacer es pensar otra cosa, a ver si nos cuadra. Luego hay una zona gris ahí que, bueno, si la clínica resulta que era inespecífica, es decir, era el fallo de medio, que más, pero no tengo muy claro que sea una ITU, o al contrario, si resulta que yo tenía clarísimo que iba a ser una infección de orina y la tira me sale negativa, pero es que lo tenía súper claro, que lo hubiera jurado sobre la Biblia, pues bueno, puedes mandarla a cultivar, pero te esperas a tratarla hasta que tengas el resultado. Entonces, el resumen es, si la tira es normal y no me parece, se para aquí el estudio, no tengo que hacer más nada, ni cultivo ni tratamiento.
Si la clínica me parece y además la tira lo comprueba, lo confirma, vamos para adelante. Ponemos tratamiento y urocultivo. Y si no, si tenemos alguna duda, sea con la prueba o con la clínica, vamos trabajando en ello, pero de momento no ponemos ningún tratamiento. Y después de la tira la tenemos que hacer porque el tratamiento hay que ponerlo pronto. No podemos esperar al cultivo, que es lento, pero no confirma el diagnóstico de infección urinaria. Para eso necesitamos recoger el urocultivo. ¿Cuándo? Siempre. Ese es el resumen. O sea, aquí pone cuándo especialmente está indicado, que es pues menores de 2 años, o sea, niños no continentes, hitos febriles, hitos recurrentes, riesgo de enfermedad, total, todos. ¿Vale? ¿A quién se lo podemos perdonar? Yo a nadie, pero si me pones, bueno, niña mayor, primer episodio, cistitis, estamos en Costa Calma y no hay manera de recoger la orina, me costaría, ¿vale? Me costaría, pero venga, a eso se lo podemos permitir. En general, la idea es que siempre. Y recordar que tenemos el recurso de guardarlo en la nevera, que si no vamos a cultivar la orina en las siguientes 4 horas, en nevera se puede guardar durante 24 horas, con lo cual si tenemos al día siguiente laboratorio, podemos guardarlo y mandarlo al día siguiente. Además especifican que en menores de 3 meses, si tenemos disponibilidad, que esto ya sería en el hospital, deberíamos añadir gramo de orina. Y bien, ya tenemos a nuestro niño, me parece que tiene una ITU, a quienes, aparte de mirarle la orina, le hago una analítica de sangre. Pues en principio no a todos, por supuesto habrá que hacérselo a aquellos que tengan criterios de ingreso hospitalario, que son pues los menores de 2 o 3 meses, los que tengan aspecto séptico, los que no toleren, estén deshidratados, los que tengan una malformación importante del tracto urinario de base, inmunodeficientes o que ya tengan alteraciones de la función renal previa. Además, si la evolución clínica es mala, decirle puesto antibiótico y sigue a las 48 horas con fiebre o dolor o lo que sea, también tendremos que mandarlo. Y, por supuesto, si hay algún factor de riesgo de daño renal, o sea, ya tenían ecografías alteradas, tienen una posibilidad de germen atípico, a eso los pinchamos. Entonces, no lo hemos pinchado a todos, pero si ya lo hemos pinchado, la guía se pregunta, ¿con la clínica y con la analítica yo puedo orientar si es una pielonefritis o es una cistitis? Pues bueno, poca cosa, pero bueno, dice que si en principio la fiebre es muy alta, más de 38,5, o el niño tiene afectación del estado general, probablemente se trate de una pielonefritis aguda. Además, si tiene una baja capacidad de concentración urinaria, eso suele reflejar una inflamación del parénquima renal que te impide concentrar la orina. Entonces, suele ir relacionado con que sea una pielonefritis aguda. Y por otro lado, si la elevación de reactantes en la analítica es muy baja, sobre todo si la PST es normal, es probable que se trate de una cistitis. Pero la analítica y la clínica no son los métodos ideales para localizar la ITU. Y bien, ¿a qué niños debo indicarle una ecografía renal? Pues deberemos hacerlo en un primer episodio a todas las infecciones de orina que hayan sido febriles, a todos los menores de 2 años que tengan o ecografías previas alteradas o que no tengan ecografía previa, o aquellos gérmenes que sean distintos de E. coli, que es lo que viene siendo una ITU atípica. Estos primeros puntos los he separado porque son los que con más frecuencia vamos a ver nosotros en atención primaria, los que la eco probablemente la pidamos desde nuestra consulta. Y esa eco deberíamos hacerla pasadas al menos 6 semanas de la infección, porque al principio, en los primeros días, en las primeras semanas de la ITU, la propia inflamación del riñón puede producir pequeñas alteraciones ecográficas, pequeñas ectasias, que son consecuencia de la infección, pero no la causa, y nos puede llevar a error e inducir a meternos en una espiral de pruebas posteriormente. Entonces, esperaremos ese tiempo. Sin embargo, obviamente, si el niño tiene un daño renal agudo, si tiene una masa vesical o si tiene una masa abdominal, pues la ecografía se hará de forma urgente, pero probablemente en el hospital, no lo tendremos que pedir nosotros. Eso en un primer episodio de ITU. Si es una ITU recurrente, recordemos que son al menos 2 si una de ellas fue febriles o 3 si han sido afebriles, la ecografía hay que hacerla siempre. Otras pruebas de imagen serían la gammagrafía renal, que esto, tal y como se lo explico yo a los padres, consiste en introducir un contraste por vía intravenosa, que es el DMSA, y esto colorea los riñones, que deberían colorearse a partes iguales, ¿vale? Se hacen radiografías y es un contraste radiológico. Entonces, lo normal es que estén los 2 riñones negritos y completos con forma de judía. Si vemos que uno de ellos no capta por una zona, que está blanco, que no llega a captar el contraste, eso en las primeras semanas de la infección lo que significa es que se ha inflamado el riñón. O sea, lo que significa es que te confirma la infección urinaria. Eso se hace muy rara vez. Si acaso a un niño ingresado con fiebre sin foco, que como tomaba antibióticos no sabe si es una ITU o no porque el cultivo no te sale, pero es raro hacerlo.
En general, no está indicada hacerla en fase aguda. Más allá de esas primeras 6 semanas, esa misma muesca, o sea, ese mismo blanco en el riñón, lo que indica es cicatriz renal. O sea, eso ya es daño renal permanente. Y eso sí que lo hacemos. Esa estaría indicada si la ITU ha sido atípica o complicada, si sospechamos que hay un daño renal permanente, el niño está hipertenso, tiene proteinuria, tiene hipostenuria, que es la baja capacidad de concentración urinaria. También se hace gamografía si los estudios de imágenes previos están alterados. De ahí la importancia de intentar no hacer la eco en el momento agudo, porque podemos ver más cosas de las que queremos y empezamos a hacer más pruebas de las debidas. Y se recomienda también el ITU recurrente. Luego estaría la cistografía, que es la prueba de elección, sobre todo para ver reflujo. También serviría para ver la anatomía de la uretra, ureteroceles y otras cuestiones. Y aquí estaría indicada, pues igual que la DMCA, los mismos criterios y insistimos, pues pruebas de imágenes previas alteradas, con lo cual podemos hacer muchas pruebas complementarias si nos ponemos. Sobre todo por los criterios de ITU recurrente, que es importante filiar bien las ITU para no tener una niña que nos derivan por 5 infecciones y ningún urocultivo recogido, ¿vale? Porque luego nos metemos a hacer todo esto, y esperar un poquito con la eco. Bueno, ya está. Yo creo que sí, que la clínica es compatible con una infección de orina. Le he hecho la tira y, oye, me sale que sí, que tiene leucocituria o nitrito. Y ya he mandado mi urocultivo, que si no, luego me crujo. Entonces, ¿le pongo tratamiento? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? El tratamiento hay que ponerlo lo antes posible. O sea, si yo tengo una sospecha y la tira de orina me la confirma, o sea, me la refuta, ponemos tratamiento directamente, porque la demora en el tratamiento, sobre todo esperar más de 72 horas, se ha relacionado con daño renal permanente. La vía, en general, va a ser vía oral. Excepciones. Si hay un reflujo de alto grado, sí que los estudios dicen que hay más riesgo de daño renal a largo plazo cuando empezamos por vía oral. Se recomienda la vía intravenosa. También, si hay datos de uropatía obstructiva, si es un lactantito menor de 2 o 3 meses, esto ha cambiado en los últimos tiempos. Antes todos los menores de 3 meses tenían que ingresar y ahora nosotros los vamos a derivar a todos. Pero pueden plantearse, pues según los resultados de la analítica, la tolerancia del bebé, el estado general y todos los factores, incluyendo la distancia a la que está del hospital, los cuidadores, pueden plantearse desde el hospital darle de alta a partir de los 2 meses con tratamiento por vía oral. Por supuesto, también empezaremos por vía intravenosa, los niños que estén sépticos, tengan problemas de tolerancia oral o deshidratación, y siempre teniendo en cuenta que empezamos IV, pero desde que podamos se pasa a la vía oral. Y esto es muy importante. A las 48 horas tenemos que reevaluarlo. Si está ingresado, pues se reevaluará allí, pero si le hemos dado tratamiento por vía oral, a las 48 horas hay que llamarlo, hacerlo venir, ver cómo está y revisar el urocultivo, revisar el resultado. Porque si resulta que el urocultivo es negativo, el niño estará estupendo, pero que igual no era una infección urinaria, a lo mejor podemos quitar el antibiótico. O si está fatal, sigue con fiebre, revisamos el urocultivo y de repente es resistente. Tenemos que plantearnos cambiar el antibiótico o mandarlo al hospital. ¿Y qué antibiótico usamos? Bueno, aquí no me he detenido mucho porque al final es una guía nacional y los tratamientos antibióticos conviene mirarlos con las resistencias locales de cada sitio. Entonces, aquí más o menos lo que dice es que en una ITU afebril, en principio una cistitis, el tratamiento en los niños debería hacerse en primer lugar con cefuroxima y luego con nitrofurantoína. No recogen la fosfomicina cálcica como indicación simplemente porque está fuera de ficha técnica, pero sí que hacen una aclaración de que su uso en la práctica clínica y la eficacia es muy buena, de hecho está en muchos protocolos y nosotros sí que lo usamos y de hecho es nuestra primera alternativa terapéutica. Luego, en mujeres mayores de 12 años se recomienda la fosfomicina trometamol a dosis única. Y como alternativa, si las resistencias lo permiten, que en nuestro caso no lo permiten, o sea, no las usaremos nunca como tratamiento empírico, tendríamos la amoxicilina clavulánico, el Septrin y el cefadroxilo. Ojo, no la usaremos como tratamiento empírico, como tratamiento dirigido, si ya tenemos un antibiograma y es sensible, lo podemos utilizar. Y cuidado porque es la amoxicilina clavulánico 4,1, no es la amoxicilina de 112,5 que usamos para una neumonía o para una otitis. Siempre que dosifiquemos a 40-50 miligramos por kilo, como es la piel o como es la infección urinaria, el clavulánico debe estar en mayor concentración. Y en la ITU febril, ahí te indican que la primera elección es la cefixima cuando el paciente está de alta y como alternativas te da la cefuroxima o la amoxicilina clavulánico. Aquí sí que nosotros, por los pelos, pero sí, podemos usar la cefuroxima, con lo cual es nuestra primera línea terapéutica.
Si el paciente ingresa, se usan cefalosporinas de tercera, cefotoceftreaxona o aminoglucósidos, la gentamicina. Y deberíamos asociar ampicilina en menores de 3 meses o pacientes con datos de uropatía obstructiva porque tienen más riesgo de enterococo. En una cistitis, la duración del tratamiento ha bajado, es de 3 a 4 días. En una pielonefritis es de 7 a 10, salvo que tengamos un absceso o un absceso renal o una nefronía lobar, que la nefronía es el término medio entre pielonefritis, que está inflamado, y absceso, que hay pus directamente a chorro. El término medio es la nefronía y ahí tendríamos que utilizar el tratamiento durante 2 o 3 semanas. No se recomienda el uso rutinario de corticoides como tratamiento coadyuvante, que algún estudio lo había valorado para bajar la inflamación, y hay que considerar la vitamina A en la itus febril, sobre todo si hay déficit nutricional. En cuanto a la profilaxis antibiótica, medidas preventivas, el resumen es que se usa cada vez menos. No disminuye el riesgo de daño renal a largo plazo, pero aumenta la resistencia. Entonces se usa lo menos posible. Está indicado en pacientes que tienen reflujo si asocian disfunción intestinal o vesical, ni siquiera como dato aislado. En uropatía obstructiva hasta que el cirujano lo resuelva, no más tiempo. Y luego en el resto te dice que hay que individualizarlo, pero lo menos que se pueda. El antibiótico que usamos generalmente suele ser el Septrin o el Timetropin a partir de las 6 semanas, porque antes no se puede utilizar, y en las primeras 6 semanas la amoxicilina. En realidad podría valer cualquier antibiótico a 1/4 de la dosis habitual en una dosis única nocturna, pero por supuesto el menor espectro que se pueda, porque si le das un antibiótico todos los días al paciente va a generar resistencia, y mientras más espectro, más resistencia genera. Entonces lo evitaremos en la medida de lo posible. En esta guía, que no en otras, pero en esta, sí recomiendan el uso de arándanos rojos americanos. Concretamente te dicen que debe tener entre 18 y 36 miligramos de proantocianina, el preparado que le demos al niño de forma diaria para prevenir las ITU. Esto es porque la proantocianidina es una sustancia que interfiere con la adherencia de la E. coli y evita las infecciones urinarias. Y te habla también de dar probióticos. De hecho, dice que si tienes un niño con ITU recurrentes y le estás dando antibiótico, te plantees cambiarlo a probiótico. En realidad dice probiótico y no dice qué probiótico. Cuando miras los estudios, el que más sale es el Lactobacillus acidophilus. Y en cuanto a la profilaxis en pacientes sometidos a sondaje, si es un niño con sondaje intermitente, es decir, vejiga neurógena se sonda 5 veces al día, no hay que poner profilaxis. En el resto, sondajes aislados, pues para una prueba diagnóstica o para analizar la orina, aquí deberemos ponerlo solo si son grupos de alto riesgo, reflujo de alto grado, catéter doble J, si no, tampoco sería necesario. Y bueno, estos son los algoritmos que se proponen, que realmente no están actualizados, pero nos sirven bastante bien para orientarnos. Entonces, si tenemos un niño que tiene signos y síntomas que son compatibles con una ITU, deberemos preguntarnos, ¿el paciente controla la micción? Si la controla, deberemos recoger la orina o chorro medio. Pero si no controla la micción, valoramos. ¿El diagnóstico es urgente? También necesitamos una muestra limpia, sea cateterismo, punción o chorro medio. ¿Que resulta que el diagnóstico no es tan urgente? Aquí nos planteamos, en primer lugar, al acecho, si no, la bolsa perineal. Y la analizamos. Miramos al microscopio o la tira reactiva de orina, Gram si estuviéramos en el hospital. Resulta que la tira no sale negativa, no tenemos ni leucos, o sea, una cruz o menos de leucos, ni nitritos. Buscaremos otra causa de la infección urinaria. Que resulta que la prueba no sale positiva, tenemos 2 o más cruces de leucos o nitritos. Entonces nos pregunta, ¿ha sido una muestra limpia? Porque si ha sido por bolsa no nos vale. Volvemos a empezar, recogemos la muestra limpia y lo volvemos a hacer. Ahora sí, la muestra es limpia. Pues entonces lo enviamos a microbiología para cultivar e iniciamos el tratamiento antibiótico de forma empírica. Luego deberemos, a las 48 horas, reevaluar al paciente. ¿El urocultivo era negativo? Tenemos que plantearnos otra cosa. No parece que fuera una ITU. ¿El urocultivo es positivo? Tenemos la infección de orina confirmada. Y en cuanto a las pruebas de imagen que debemos hacer, si ya tenemos una infección de orina confirmada, si esa infección de orina fue febril, siempre tendremos que hacer la ecografía. Si no fue febril, si era una ITU atípica o complicada o un lactante menor de 24 meses sin eco o con eco alterada, deberemos hacer la ecografía renal. Si resulta que no tiene una cistitis, una ITU afebril sin factores de riesgo, simplemente haremos seguimiento clínico.
Si en la ITU febril hemos hecho la eco renal, pero además la ecografía sale anormal o hay otros datos de factores de riesgo, es decir, un germen distinto a E. coli, una duración prolongada de la fiebre a pesar de un antibiótico en principio bien puesto, tendremos que plantearnos tanto la analítica de sangre y orina como valorar otras pruebas como la gammagrafía y la cistografía. Y bueno, los criterios de derivación en nefrología pediátrica no fueron actualizados en esta guía, pero sí me parecía importante recalcarlo. Entonces, debemos derivar a la consulta de nefrología pediátrica toda infección urinaria recurrente, toda infección urinaria atípica, que sea pues eso, fiebre prolongada, germen no habitual, anomalías estructurales o funcionales nefrourológicas, daño renal permanente, o bien, por supuesto, siempre que haya dudas diagnósticas o ansiedad familiar, también está recogido que sea derivado a la consulta. Bueno, como conclusiones. Es imprescindible llegar a un diagnóstico adecuado, porque si no empezamos a entrar en espiral de violencia, de derivaciones, pruebas, etcétera, que ese diagnóstico debe ser con la clínica y con el urocultivo. El síntoma fundamental en los lactantes es la fiebre sin foco, el resto de los síntomas habría que cogerlos con pinzas. La muestra que sirve para determinar la necesidad de tratamiento debe ser una muestra limpia, no vale la bolsa urinaria. Los parámetros que nos hacen pensar en infección de orina son los leucocitos y los nitritos, no los hematíes, no las proteínas, eso lo miraremos luego por otro lado, pero no es lo que determina si estamos ante una infección urinaria o no. Por si no lo había dicho ninguna vez, siempre hay que recoger urocultivo, recordar que tenemos la opción de meterlo en nevera. Hay que iniciar el tratamiento lo antes posible, una vez tengamos la sospecha y la tira más o menos nos dé consistencia. Hay que hacer controles clínicos, no ponemos el antibiótico y nos olvidamos del niño, sino que a las 48 horas evaluamos y vemos el urocultivo. La ecografía renal, en general la que pedimos nosotros en las ITU febriles o en las recurrentes o atípicas, la haremos pasadas 6 semanas y hay que prevenir y educar a las familias. O sea, muchos de estos niños van a recaer. Entonces hay que evitar los desencadenantes, decirle que tiene que orinar con frecuencia, que tiene que beber agua, y además tenemos que enseñarles a identificar los síntomas. O sea, un niño que ya ha tenido ITU tiene que saber por qué debe consultar, porque no se puede pasar 3 días en su casa con fiebre y vómitos pensando que es una gastroenteritis, porque igual cuando venga ya hay un daño renal establecido. Entonces tiene que saber qué es síntoma de ITU y qué no.